Buen día, jóvenes. El tema que vamos a ver en esta etapa es el tema de las funciones trigonométricas. Cuando hablamos de trigonometría es todo lo que concierne al triángulo rectángulo. Ya vimos lo que es el teorema de Pitágoras, ya aprendimos a aplicarlo en casos de la vida real. Eso quiere decir problemas de texto. Ahora vamos a entrar a lo que son funciones trigonométricas. Algo muy importante es que las funciones trigonométricas solamente se pueden aplicar en triángulos rectángulos. Si lo hacen en triángulos obtusángulos o en triángulos acutángulos, no les va a salir bien la respuesta. Bueno, hay tres funciones trigonométricas. Vamos a ver la primera. La primera se llama seno. Esto es únicamente para los ángulos del triángulo rectángulo. Fíjense bien, para encontrar los ángulos de un triángulo rectángulo, dice, en los triángulos rectángulos, el seno de un ángulo se encuentra dividiendo el cateto opuesto entre la hipotenusa. Ahorita van a ver ustedes qué significa cateto opuesto. Quiero que vean ese triángulo rectángulo de ahí. Es el mismo triángulo rectángulo que aparece ahorita, ¿sí? Ven ustedes que en el primer triángulo el ángulo recto está arriba, por lo tanto los catetos son B y C, la hipotenusa es A. Entonces yo voy a decir, para beta voy a buscar su cateto opuesto. Como los catetos son B y C, el cateto opuesto de beta es, como la palabra lo dice, el cateto que está opuesto a beta. ¿Sí? Dividimos, dice, el cateto opuesto entre la hipotenusa. La hipotenusa en el triángulo es A. Quiero que lo vean en el otro triángulo. También el cateto opuesto de beta va a ser B. La hipotenusa es A. Por lo tanto, yo voy a decir el seno del ángulo, seno de beta. Ahorita estamos viendo beta, por lo tanto, el seno de beta es cateto opuesto B entre la hipotenusa que es A. Vámonos ahora al otro ángulo, al ángulo gamma. Para el ángulo gamma, el cateto opuesto ya no es B, el cateto opuesto está pegado a gamma, por lo tanto el cateto opuesto es C. Cateto opuesto C entre la hipotenusa, que es A, me va a dar el seno de ese ángulo. Seno de gamma es igual a cateto opuesto, que es C, entre la hipotenusa, que es A. Ahora vamos a ver la segunda función. Esta se llama coseno. En los triángulos rectángulos, el coseno de un ángulo se encuentra dividiendo el cateto adyacente del ángulo entre la hipotenusa. Cateto adyacente quiere decir que es el cateto que está pegado al ángulo. ¿Sí? Aquí está en el mismo triángulo, solo que está girado. Quiero que vayan al ángulo beta. Yo voy a decir, para beta, si voy a sacar coseno, el coseno se encuentra dividiendo cateto adyacente de beta entre la hipotenusa. Cateto adyacente, les dije que ese cateto que está pegado, eso quiere decir que para beta, el cateto adyacente es el que está pegado, que sería C. ¿Ok? Entonces ya sabemos que para beta el cateto opuesto es B y el cateto adyacente es C. Entonces, coseno es cateto adyacente C entre la hipotenusa, que es A. ¿Sí? Tienen que tener mucho cuidado en identificar el cateto adyacente porque muchas veces confunden la hipotenusa con el adyacente. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, fíjense bien, el coseno de ese ángulo que es beta va a ser cateto adyacente C entre la hipotenusa, que es A. Recuerden que la hipotenusa siempre es la más larga, por lo tanto en ese triángulo el lado más largo es A, entonces A es la hipotenusa.
Vámonos ahora al ángulo gamma. Y les pregunto yo a ustedes, ¿cuál es el cateto adyacente de gamma? El cateto adyacente de gamma es el cateto que está pegado a gamma, no es el que está opuesto. Los dos catetos son B y C. Ya sabemos que C es el cateto opuesto de gamma. Eso quiere decir que el cateto adyacente de gamma va a ser B. Cateto adyacente dividido la hipotenusa. La hipotenusa otra vez es A. Fíjense bien, coseno del ángulo, que es gamma, va a ser igual a B partido A. B es el cateto adyacente, A es la hipotenusa. Bueno, y en la última función que vamos a ver y que existe, se llama tangente. En los triángulos rectángulos, la tangente de un ángulo se encuentra dividiendo el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Aquí ya no usamos la hipotenusa. O sea que en este triángulo para la tangente nos vamos a olvidar de A. Tangente de beta. Para el ángulo beta tendríamos que dividir cateto opuesto de beta. El cateto opuesto de beta es B y lo dividimos entre el cateto adyacente. El cateto adyacente de beta es C. Por lo tanto, la tangente de beta es B dividido C. Opuesto partido adyacente. Ahora para gamma, cateto opuesto de gamma dividido cateto adyacente de gamma. Para gamma el cateto opuesto es C y el cateto adyacente es B. Les recuerdo, aquí nos olvidamos de la A porque la A es la hipotenusa y en la tangente no utilizamos la hipotenusa, solamente el opuesto y el adyacente. ¿Sí? Bueno, fíjense bien, tangente de gamma, cateto opuesto C entre el adyacente B. Existe una palabrita que nos va a ayudar a identificar las funciones trigonométricas. Así no tienen que ustedes memorizarse que seno es cateto opuesto en hipotenusa, que coseno es cateto adyacente en hipotenusa y que tangente es cateto opuesto en cateto adyacente. Fíjense bien, esta palabrita es SOHCAHTOA. ¿Qué significa SOHCAHTOA? Fíjense bien. Voy a separarla por tríos de letras. SO, S-O-H, viene de seno del ángulo es igual a cateto opuesto entre la hipotenusa. Ahí está S-O-H. S, que es seno, es igual a O, que es opuesto, entre H, que es hipotenusa. El segundo trío de letras, K, ¿qué significa K? Viene de coseno del ángulo es igual a cateto adyacente entre la hipotenusa. C corresponde a cos, A corresponde a adyacente y la H corresponde a hipotenusa. Por último, la tangente, TOA. TOA corresponde a tangente es igual a cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, ustedes en un examen corto, en un examen final, con que sepan la palabrita SOHCAHTOA, ver que las primeras dos tríos llevan una H intercalada al final. SOHCAHTOA. ¿Sí? Seno es opuesto en hipotenusa, coseno va a ser adyacente en hipotenusa y tangente va a ser opuesto entre adyacente. Vamos a ver ahorita un ejemplo. Quiero que se fijen bien, por favor. Aquí va el ejemplo. Quiero que vean este triángulo de acá. En este triángulo, primero voy a identificar el ángulo recto. El ángulo recto está en la esquina inferior izquierda. Es el vértice de la izquierda abajo. ¿Sí? Por lo tanto, los catetos son los dos brazos que forman el ángulo recto, o sea, el 25 y el 52. Si tengo los dos catetos, voy a sacar la hipotenusa, como ustedes ya saben. Fíjense bien. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado
me da la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es a cuadrado. 52 al cuadrado más 25 al cuadrado me da el a cuadrado, que al darle igual, debo sacarle raíz cuadrada para obtener el valor de a. Esto es el teorema de Pitágoras, no son las funciones. Esto ya lo saben hacer ustedes. A me da 57.697. Por favor, ustedes con calculadora a la mano vayan haciéndolo junto con el video. Si voy muy rápido, le van poniendo pausa y van sacando las respuestas antes de que yo se las dé. Muy bien. Ahora vamos a sacar los ángulos que son beta y gamma. Yo voy a empezar con cualquier ángulo. Por ejemplo, para beta, yo voy a decir qué es el 52 para beta y qué es el 25 para beta. El 52 para beta es el cateto opuesto. Si ustedes ven ahí, el 52 es el cateto que está opuesto a beta. Y el 25 es el cateto adyacente porque está pegado a beta y es un cateto. Después, ¿qué otro lado está pegado a beta? Es A. A es la hipotenusa. No la voy a utilizar porque la A no está exacta. Prefiero utilizar valores enteros. Entonces, vamos a buscar en el formulario que está a la derecha arriba en qué función encuentro yo cateto opuesto y cateto adyacente. Debe estar en una misma fórmula. Vean, opuesto y adyacente se encuentran en la función que se llama tangente. Ahí no tiene puesto el ángulo. Yo se lo voy a poner ahorita, fíjense muy bien. Yo voy a decir entonces la tangente del ángulo, o sea, tangente de beta, va a ser igual. Miren la fórmula, arriba va el cateto opuesto de beta es el 52 y abajo en la división va el cateto adyacente, que en este caso es 25. Ustedes hacen la división, ponen 52 dividido 25 y le dan igual. Esto les va a dar a ustedes ahorita 2.08. Por favor, no borren esa respuesta. Se va a quedar grabada en su botón que dice ANS. ANS viene de la palabra en inglés answer, que es la respuesta. Muy bien. Ahora dice, ya que el 2.08 es la tangente de beta, ese 2.08 no es beta. Lo que yo saqué ahí fue la tangente de beta. Le vamos a quitar la tangente utilizando su función inversa. Eso quiere decir, quiero que vean en su calculadora los tres botones de las funciones. Está el botón de seno, de coseno y de tangente. Y arriba de esos botones en color amarillo dice seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1. Esa es la función inversa. Para poder ponerla arribita hay un botón que dice Shift. Al poner yo ese botón, me pasa a todas las letras amarillas de la calculadora. Entonces, si yo pongo Shift de la tangente de la respuesta, me va a salir el valor de beta. En la calculadora aparecería de esta manera. Le saldría tan a la menos 1. Eso sale porque al poner Shift se va a convertir a todas las letras amarillas y arriba de tan dice tan a la menos 1. Entonces apachan el botón y les aparece la tangente inversa de la respuesta, que en este caso es 2.08. Al darle igual les va a sacar el valor de beta. Fíjense bien, beta me dio 64.323. Ya tenemos el valor de beta. Vámonos ahora al otro ángulo. Yo voy a decir para gamma, que es el 25. Fíjense bien, está opuesto a gamma, es el cateto opuesto. ¿Qué es el 52? Es el cateto que está pegado, se llama cateto adyacente. Volvamos a las fórmulas, busquemos otra vez en las fórmulas en qué función se encuentra el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Sí?
Aquí usamos otra vez la tangente. Ahora va a quedar así, fíjense bien. Tangente del ángulo, en este caso ahora es tangente de gamma. Ya sacamos beta, ahora hay que sacar gamma. Tangente de gamma es, vean la fórmula, dice opuesto entre adyacente. El opuesto de gamma va a ir arriba, o sea 25 arriba, dividido el adyacente que es el 52. Esta división me va a dar 0.481. Ahí lo tengo yo aproximado a 3 decimales. Ustedes al dividir 25 entre 52 le van a dar igual y se va a quedar grabada esa respuesta con todos los decimales. Otra vez van a ponerle shift la función, shift tangente de la respuesta para que les dé el gamma. Eso quiere decir que ahí gamma les va a dar 25.677. Ahora, ¿cómo voy a comprobar yo que lo que saqué aquí está correcto? Fíjense bien. En cualquier triángulo, no importa si es triángulo rectángulo, si es obtusángulo, si es acutángulo, si es escaleno, si es isósceles o equilátero. En cualquier triángulo, la suma de los tres ángulos internos del triángulo da 180. Eso ustedes ya lo saben. Ahora fíjense bien. Si el triángulo rectángulo tiene un ángulo recto que mide 90 grados, entre los otros dos ángulos deben medir 90 grados también, para que sea 90 más 90 me dé los 180. O sea que aquí beta más gamma me tiene que dar 90. Si no me da 90 es porque algo hice mal o porque aproximé mal a 3 decimales. Quiero que por favor sumen ahorita 64.323 más 25.677. 90. Yo ahí ya comprobé que los ángulos que obtuve, que saqué, están correctos. Veamos otro ejemplo. Bueno, antes que eso, la superficie se hace igual que con Pitágoras, cateto por cateto dividido 2. En este triángulo los catetos son 52 y 25, por lo tanto 52 por 25 dividido 2 me da la superficie que es 650 centímetros cuadrados. Ok, otro ejemplo. Vean este triángulo de acá, ejemplo 2. Primero identifiquemos dónde está el ángulo recto. En este triángulo el ángulo recto está en el vértice superior, o sea arriba. Eso quiere decir que los catetos son el 55 y el P. Y la hipotenusa es el 117. Primero vamos a aplicar el teorema de Pitágoras en el triángulo. Si conocemos hipotenusa y cateto, ya saben ustedes que deben restarlos al cuadrado. 117 al cuadrado menos 55 al cuadrado me va a dar P cuadrado. Le saco raíz cuadrada a eso y obtenemos el valor de P, 103.267. Por favor vayan haciéndolo conmigo y le van poniendo pausa al video. Ya que tenemos la P no me queda exacta, por lo tanto ahorita la voy a obviar del triángulo rectángulo para sacar los ángulos que necesito. Comencemos con el primer ángulo. Por ejemplo aquí, para delta, ese ángulo se llama delta. Para delta, ¿qué conocemos para delta? ¿Qué sería el 55 para delta? Fíjense bien, como está opuesto y es un cateto, va a ser el cateto opuesto. ¿Qué sería el 117? Ese lado más largo no es cateto, es la hipotenusa. Por lo tanto, tenemos que buscar en el formulario qué función tiene cateto opuesto y la hipotenusa en la misma función. Fíjense bien, seno de un ángulo es igual a cateto opuesto entre la hipotenusa. Eso quiere decir que vamos a usar la función seno. Recuérdense que no puedo poner solamente seno porque estamos hablando de las funciones para los ángulos. Eso quiere decir,
Fíjense bien, seno del ángulo que estoy buscando ahorita, que es delta. Seno, arriba se divide cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto de delta es el 55, fíjense bien, lo puse arriba y lo divido entre la hipotenusa, que en este caso mide 117. Ustedes en su calculadora ponen 55 dividido 117 y le dan igual. Esto le va a dar 0.469 o 470 algo, ¿sí? No lo tienen que aproximar, solamente lo dejan grabado ahí. Ese 0.47 no es mi ángulo delta. Ese 0.47 es el seno de delta. Voy a ponerle yo el seno inverso, ya saben que es el seno a la menos 1, que está arribita del botón de seno. Es la franjita amarilla que está arriba del botón. Se pone con Shift para que salga seno a la menos 1 de la respuesta de ese 0.4705, etcétera, para que me dé el valor de delta. Pongan ahí por favor Shift, seno de la respuesta y le dan igual para obtener el valor de delta. Fíjense bien. Shift seno de la respuesta me da delta. Delta salió 28.04 grados. Ya tenemos delta. Saquemos ahora el otro ángulo. Vámonos al otro ángulo. Ese ángulo se llama mu. Es una mezcla entre entre una m y una u. Y los griegos le llamaron mu. No quiere decir que ya existiera la m y la u antes de la letra griega. Muy bien, vamos a decir ahora, ¿qué es el 55 para el ángulo mu? El cateto que está pegado al ángulo se llama cateto adyacente. ¿Qué es el 117 para el ángulo? Siempre deben empezar con el ángulo, no con los lados, ¿ok? Entonces yo digo, para el ángulo, para mu, el 55 es el adyacente, el 117 es la hipotenusa. Busquemos en las fórmulas dónde está adyacente con hipotenusa. Lo tenemos justo aquí. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Lo vamos a armar ahorita. Coseno de mu, ¿sí? Es igual a cateto adyacente arriba, que es el 55, entre la hipotenusa, que es 117, que va abajo. Hacen la división. Esta división les va a quedar igual, 0.47. Lo que va a cambiar aquí es la función. Ya no estamos usando seno, sino que estamos usando coseno. Entonces, por favor, ponen coseno inverso de la respuesta. Se pone con Shift cos de ans y obtenemos el valor de mu, 51.96. Ya está aproximado a 3 decimales. Ya les dije que deben de comprobar sumando los dos ángulos. Quiero que hagan 28.04 más 51.96. Les tiene que dar 90 grados. Si no les da es porque algo hicieron mal. Ahora, si les queda 89.999 o si les queda 90.001, está bien. Es muy probable que lo que pasó fue que no aproximaron bien a 3 decimales. Vamos a ver la superficie ahora. Fíjense bien, tienen que tener mucho cuidado aquí porque la superficie es cateto por cateto entre 2. Los catetos son el 55 y el P. Si ustedes hacen 55 por 117 dividido 2, ya no están multiplicando cateto por cateto, sino cateto por hipotenusa. Entonces, cateto por cateto, 55 por 103.267 y todo eso dividido 2 para que les dé la superficie. 2839.842 8425 metros cuadrados. ¿Ok? Vamos a ver un último ejemplo. Aquí está el último triángulo. Fíjense bien aquí. Primero voy a identificar el ángulo recto. El ángulo recto se encuentra en el vértice inferior derecho, justo entre R y el 25 kilómetros. Por lo tanto, los catetos son el 25 y el R.
la hipotenusa es el 28. Entonces, fíjense muy bien, vamos a empezar sacando el cateto R con Pitágoras. Si tenemos hipotenusa y cateto, se restan al cuadrado, como en el ejemplo anterior. Para obtener el otro cateto al cuadrado, resultado le saco raíz cuadrada y obtenemos que R mide 12.61 kilómetros. Vamos ahora al ángulo. Busquemos, no importa con qué ángulo empiecen, si simplemente deben reconocer qué son los dos lados que me dan para el ángulo que estoy buscando. Yo voy a decir ahorita, para el ángulo que estoy buscando, que en este caso es lambda, ¿qué sería el 25? Como es cateto y está opuesto, es el cateto opuesto. ¿Qué sería el 28? El 28 no es cateto, es la hipotenusa. Por lo tanto, voy a buscar entre mis funciones dónde está opuesto con hipotenusa. Fíjense bien, es la función seno. Entonces ahora voy a poner yo aquí seno de lambda es igual a cateto opuesto de lambda, que es el 25, dividido la hipotenusa. Fíjense en la fórmula, dice op partido ip, opuesto entre la hipotenusa. El opuesto de lambda es 25, la hipotenusa es 28. Si lo ponen al revés, no les va a salir, les va a tirar error, porque la división siempre debe quedarles menor a 1. ¿Sí? Esto les va a dar 0 punto algo, no dice la división. Ustedes hacen la división, le dan igual, a ese resultado le dan shift seno de ans y obtienen el valor de lambda. Háganlo por favor, pónganle pausa al video y encuentren lambda y luego le dan play otra vez. Muy bien, lambda 63.234 grados. Ya tenemos un ángulo. Ahora, yo podría decir, ¿cuánto le falta a lambda para llegar a 90? Eso sería el valor de omega. Pero no lo voy a hacer así, ¿por qué razón? Puede ser que yo en algún momento me haya confundido y tenga incorrecto el lambda, lo haya sacado mal por X o Y razón. Ya sea que en lugar de poner 25 puse 26 o puse 22, el ángulo va a salir, pero el ángulo va a ser incorrecto porque no utilicé los datos correctos. Y si yo lo resto de 90, el otro ángulo va a estar incorrecto también. Entonces, yo voy a hacer lo de los 90 grados para comprobar. Vámonos ahora al otro ángulo. Este ángulo se llama omega. Yo voy a decir que es el 25 para el ángulo. Es el cateto que está pegado, se llama cateto adyacente. Y el 28 para omega es lo mismo que para lambda, sería la hipotenusa. Busquemos ahora en qué fórmula de las funciones se encuentra el cateto adyacente y la hipotenusa. Aquí. Coseno del ángulo es cateto adyacente entre la hipotenusa. Por lo tanto, coseno de omega es igual a cateto adyacente, que es 25, partido la hipotenusa, que mide 28. Es la misma división, solo que cambia la función. Le van a dar shift coseno para que quede cos a la menos 1 de la respuesta. Le dan igual, por favor póngale pausa al video, lo hacen y luego le dan play para corroborar su respuesta. Muy bien, ya al haberle dado shift coseno de la respuesta, obtenemos que omega mide 26.766 grados. Si ustedes quieren comprobar, suman lambda más omega, les tiene que dar 90. 63.234 más 26.766 da los 90. Yo ya tengo comprobado que el lambda y el omega están bien sacados. Superficie por último, 25, que es un cateto, por R, que es el otro cateto, dividido 2. Les repito, no pueden poner en superficie la hipotenusa, porque entonces no sale superficie. Es cateto por cateto entre 2. O sea, 25 por R entre 2. Esto les da un total, háganlo por favor, 157.625
kilómetros cuadrados. Este triángulo está dado los datos en kilómetros, por lo tanto el R sale en kilómetros y la superficie en kilómetros cuadrados. Muy bien, jóvenes, yo les voy a enviar a ustedes una tarea en un archivo de PDF durante la primera semana de esta etapa 2 para que la entreguen a más tardar el día viernes de la segunda semana de esta etapa. Jóvenes, ya saben que pueden escribirme en mi correo por cualquier duda. Yo con mucho gusto les puedo hacer una videollamada si me dan su número de teléfono para explicarles cualquier duda que ustedes tengan. Bueno, jóvenes, nos vemos en los Zooms. Hasta luego.